Bien, continuando con las reflexiones que hace Bárbara Rogoff, nos encontramos con uno de sus primeros modelos de referencia, el modelo de investigación psicocultural de Witting and Witting, de 1975. Para Witting and Witting, el desarrollo humano era el producto de una cadena de circunstancias sociales y culturales que rodeaban al niño, y por ello, si uno quería comprender el desarrollo de los niños, tendría que comprender detalladamente las situaciones en las que se desarrolla ese niño. El modelo que ellos diseñaron entonces decía, es un modelo en el que el ambiente y la historia mmm, tienen un papel preponderante. Entonces, cuando hablan de ambiente, hablan de clima, flora, fauna, terreno, eso que muchos llaman naturaleza. Y cuando habla de historia, habla de las migraciones, de los préstamos, de los inventos, de las trayectorias eh, que hemos tenido los grupos humanos a través del tiempo. Eh, Witting y Witting plantean cómo los sistemas de mantenimiento de las sociedades surgen como respuestas adaptativas de las personas a esos ambientes y a esas transformaciones históricas. Y ahí que los patrones de subsistencia, los medios de producción, los patrones de asentamiento, las estructuras sociales, los sistemas de defensa, las leyes y el control social y la división de labores, pues sean elementos que aparecen en diferentes sociedades eh, para posibilitar que los seres humanos se adapten y se desplieguen activamente sobre ciertos territorios de manera social o comunitaria. Estos sistemas de mantenimiento, a su vez, son los que configuran los ambientes de aprendizaje de los niños, los cuales en muchos casos tiene que ver con los entornos ocupados por los niños, cuáles son los cuidadores y los docentes, las tareas que se le asignan, la carga de trabajo a la madre, entre otras muchas. Y esos elementos, dice Witting and Witting, eh, existen en diferentes sociedades, comunidades, y habría que estudiarlos si uno quiere entender qué es lo que producen, porque esos ambientes van modelando a los niños. Entonces, para tratar de formar un individuo adulto que se parezca a ese que la sociedad quiere formar. Y eso a partir de un bebé que tiene unas cualidades innatas, tiene unas pulsiones, unas necesidades y unas capacidades que le permiten tener la posibilidad de desarrollar cosas, pero es en su relación con esos ambientes de aprendizaje a los que la sociedad los expone, que aprendemos estilos de comportamiento, destrezas, habilidades, valores prioritarios, conflictos o defensas. ¿Qué significa esto? Que nuestros estilos de comportamiento, nuestras destrezas y habilidades, nuestros valores prioritarios, el tipo de conflictos que asumimos y las defensas que establecemos, pues son producidas cultural y socialmente, que no es que sean innatas, sino que es de acuerdo a la manera en la que los procesos de formación de los niños modelan esas necesidades, esas pulsiones, esas capacidades de los bebés, que estos estilos, destrezas y habilidades y valores se encarnan en las personas. Y una vez encarnadas, pues las podemos percibir en los sistemas proyectivos y expresivos como la religión, las creencias mágicas, los rituales, ceremonias, el arte y la recreación, los juegos, las tasas de crimen y suicidio, que las entendemos y las problematizamos precisamente porque nos entrenan para entenderlas, para vivirlas, para reproducirlas, pero también para transformarlas. Esa es una primera perspectiva muy interesante que señala cómo es la cultura de la sociedad las que van modelando a los individuos. ¿Para qué? Para realizar mm, para realizar ese ideal de persona que socialmente se ha configurado para, como decía anteriormente, responder adaptativamente
a las condiciones de ambiente y a los procesos históricos que viven ciertas comunidades en territorios particulares y sociedades también. Bien. La teoría ecológica de sistemas de Uri Brenner. Este es un personaje muy especial, este es un personaje también un psicólogo cultural, uno de los pensadores más influyentes en la segunda mitad del siglo XX y todavía sigue teniendo vigencia, sobre todo en procesos de comprensión de la formación de las personas y de cómo nuestros entornos nos afectan. Él, por ejemplo, tiene mucha influencia todavía en lo que se refiere a salud pública. Y por eso creo que es un buen, su teoría es un buen punto de partida para analizar este problema de salud pública que estamos viviendo, del cual somos protagonistas cada uno de nosotros en nuestras casas. Bueno, en general, Bonfenbrenner se diferencia de lo que la propuesta de Bonfenbrenner se diferencia de la que hace Witting and Witting, fundamentalmente porque él hace ocasión de sus orígenes culturales. Él es ruso y nació en esa época de la Rusia soviética, de la revolución, momento donde había mucha efervescencia y había una ebullición creativa que permitía desafiar muchas de las ideas de la modernidad en ese lugar, de un lado, y además permitía tratar de leer el mundo desde otros puntos de vista. Y una de las cargas fuertes que dejó la revolución socialista de la Unión Soviética fue pensar en la preeminencia de los elementos sociales sobre los elementos individuales. Mientras que los autores capitalistas de Occidente estaban pensando más en la preeminencia del individuo sobre la sociedad, al punto que muchos autores neoliberales de desarrollos posteriores llegarían incluso a afirmar que no existe sociedad sino sumas de individuos. Los pensadores socialistas tenían la idea de que la sociedad es la que afecta a los individuos. ¿De qué manera esto se ve reflejado en la teoría ecológica de sistemas de von Brenner? Lo primero es cuando él señala que los ambientes naturales son la principal fuente de influencia sobre la conducta humana. Cuando él habla de los ambientes naturales, dice son los ambientes en los que se desarrolla la vida cotidiana de las personas. La casa, el barrio, la vereda, el trabajo, el grupo juvenil al que pertenezco, la organización de la que participo, la Junta de Acción Comunal en la que estoy. Y que en consecuencia habría que poner el ojo sobre esos ambientes si uno quería entender la conducta humana. Entonces dice, con lo cual, la observación en ambientes de laboratorio o situaciones clínicas nos ofrecen poco de la realidad humana. Él está diciendo eso porque estaba haciendo una crítica a lo que se hacía hasta ese momento en psicología social, y era una serie de experimentos sociales en los que aislaban a la gente de sus entornos, los exponían a ciertos estímulos y miraban qué respuestas generaban las personas en esos entornos diferentes. Él dice, no, si uno quiere entender los procesos de desarrollo humano, tendrá que mirar a la gente en los entornos naturales en los que vive. Habría que diseccionar cómo es eso de su vida concreta, en lugares concretos y no en condiciones experimentales. ¿Y eso por qué? Dice Bonfenbrenner, porque los entornos y las interacciones sociales son los que proveen los incentivos y las guías orientadas para el desarrollo. Ahí es donde están las cosas que son significativas para uno y los estímulos concretos que lo mueven a uno a desarrollar ciertos elementos de su ser o a inhibirlos, por el contrario.
Y del otro lado, porque las interacciones entre personas y entre entornos siempre son bidireccionales y son afectadas desde múltiples entornos. Entonces, dice, precisamente por eso que señalaba anteriormente, de que los seres humanos nacemos como seres humanos con otros seres humanos en entornos muy concretos, es que Bonhoeffer está planteando esto. Los seres humanos no nos hacemos solitos, ni hay alguien, un ser humano mayor que nos moldee a su imagen y semejanza. Como las interacciones son bidireccionales, así como otros inciden en mí, uno también incide en los demás. Ese es su planteamiento. ¿Qué implicaciones tiene esto? Lo primero es que la perspectiva de desarrollo humano que plantea Uri Wolfenbrenner es que el desarrollo implica cambios perdurables en la percepción y las relaciones que establecemos con nosotros mismos, con los demás y con el entorno, los cuales se transmiten a otros lugares y a otros momentos. Para Wolfenbrenner es muy importante este asunto de la percepción. La percepción en la medida en que uno logra tener conciencia de quién es uno, de quiénes son los demás y dónde está. Y esa conciencia se expresa a través de múltiples maneras. Las percepciones son unas, pero también las concepciones, las representaciones, los imaginarios que vamos construyendo. Y Bonhoeffer señala que todos ellos se van transformando a través del tiempo en la medida en que uno se involucra en diferentes entornos. Por eso las relaciones son importantísimas para él en la medida en que es a través de la acción que construimos relaciones. Y esas relaciones son las que nos abren las puertas de este mundo y las puertas de lo humano. Y nos abren también las puertas de nosotros mismos. Entonces, eso lo manda a señalar, primero, en términos de la percepción, que la persona en desarrollo amplía y enriquece su propia percepción del entorno. Uno puede darse cuenta de que se está desarrollando como persona en la medida en que tiene unas percepciones cada vez más complejas de uno y de los demás, en la medida en que uno deja de ver las cosas como en blanco y negro o de creer que todo se resuelve con fórmulas mágicas, la medida en que logra, además de eso, tener una mirada amplia, diferenciada y válida de las cosas, en esa medida va desarrollando su capacidad cognitiva. Lo otro es ese vínculo que señalaba anteriormente entre acción y relación. Dice, al evolucionar en esta perspectiva que no es natural, sino inducida socialmente, también cambia la variedad y la complejidad de actividades que se realizan en diferentes entornos. Entonces, nosotros, eh, nosotros no solamente somos seres que percibimos el mundo, como un monje zen que se pone a meditar y mira al horizonte y desde ahí logra la interioridad. A ver, dice, nosotros percibimos, pero a través de la acción y actuamos orientados por la percepción. Y en la medida en que actuamos, vamos transformando nuestras percepciones y en la medida en que nuestras percepciones se transforman, se nos ofrece la posibilidad de involucrarnos en otras cosas y actuar de diferente manera. Él entonces plantea una cosa que para mí es muy, muy profunda, de lo que poco caemos nosotros en cuenta. Y es que dice, la persona en desarrollo es un organismo activo en continua transición ecológica. Él no habla de estadios evolutivos, como que uno se transforme de un ser poco inteligente en un ser más inteligente, o de un ser poco desarrollado a otro ser más desarrollado, de manera natural, sino que él dice, en la medida en que vamos expandiendo nuestras relaciones, en la medida en que actuamos y vamos interactuando con diferentes entornos, vamos teniendo transiciones ecológicas. Y también en la medida en que nosotros vamos percibiendo el entorno, a los demás y a nosotros mismos de una manera distinta, vamos cayendo en cuenta
de que vivimos en ecosistemas cada vez más complejos y en consecuencia, pues nuestras decisiones y nuestras acciones se ven modificadas. Esto implica que cada decisión que nosotros tomemos o que tomen sobre nosotros nos puede exponer a transformarnos. Y eso, en la medida en que nos pone en relación con otros, con otras ideas, con otras formas de percibir el mundo y con otro tipo de cosas que antes no sabíamos hacer y que al hacerlas nos transforman también. Por eso dice, las transiciones ecológicas implican cambios en los estatus o roles que la persona encarna. Por ejemplo, el cambio que ustedes tuvieron cuando pasaron de ser estudiantes de secundaria, cuando solo tenían ese rol, a cuando pasan a ser estudiantes universitarios. Ahí hay un cambio que uno no percibe, pero que, por ejemplo, tiene consecuencias sociales. Pasar de ser un estudiante de bachillerato a ser un estudiante de universidad hace que uno pase a ser parte de la selecta minoría del 20% de los colombianos que pueden acceder a la universidad y empieza a tener experiencias que no tienen otras personas. Empieza, por ejemplo, a administrar más autónomamente su tiempo. Eh, y como decía mi hija, cuando entró a la universidad, eh, uno tiene la posibilidad de decidir si entra o no entra a clase. En la escuela no era así. El asunto es que, pues, igual, más o menos las consecuencias de esas decisiones. En esa transición ecológica del estudiante de bachillerato al estudiante universitario, pues hay una serie de actividades que hacen que entre las personas se desarrolle más autonomía y más presión sobre su capacidad para autorregular su formación, cosa que no pasaba en la secundaria. Y eso hace que algunos entren en crisis porque necesitan a alguien que los guíe, que le diga qué hacer, que los regañe y que otros en cambio encuentren la posibilidad para desplegar una cantidad de cosas que antes tenían reprimidas y que no podían hacer. Esos cambios de entorno, entonces, implican que nuestra existencia se vaya transformando. Y en la medida en que nosotros estamos ahí, también vamos transformando los entornos en los que estamos. Por eso, la universidad de hoy es muy distinta a esa universidad de los años 60 o 70, a la que llegaba otro tipo de personas con otro tipo de percepciones del mundo y llegaban a hacer otro tipo de cosas. Siguiendo, decimos, para Bonfenbrenner, los pensamientos, sentimientos y comportamientos que nosotros pensamos que son como tan de nosotros, siempre están influenciados simultáneamente por las interacciones entre una serie de sistemas de soporte que se sobreponen. De ahí que cuando uno habla, no solamente está hablando uno, está hablando también el hijo de una familia, la pareja de alguien, el papá de alguien, pero además de eso, el trabajador de algún tipo de organización, el habitante de algún tipo de estado, el portador de algún tipo de sistema cultural o el portavoz de alguna perspectiva ideológica, de una cosmovisión, de alguna filosofía. Entonces, en esa perspectiva, eh, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros comportamientos ponen precisamente en evidencia que somos parte de la humanidad en diferentes formas. El otro elemento que señala Aurelio Monfrembren en su teoría es que los ecosistemas humanos incluyen tanto el entorno físico, clima, condiciones materiales, de vida, todo eso que genéricamente hemos llamado naturaleza, tanto como el ambiente social, o sea, la gente, la cultura, la economía, eso que corrientemente llamamos sociedad. Y algo que señalaba también Brenner es que nosotros no actuamos de la misma manera en todos los entornos. Por eso miren
que ustedes son unos en la universidad y otros en su casa, unos con sus papás, otros con sus amigos, unos con sus hermanos, otros con sus abuelos. Actamos diferenciadamente en diferentes entornos, plantea Offenbrenner. En los ambientes de mayor confianza, uno es uno. En ambientes impersonales, en ambientes de exigencia, uno es otro. Y por eso el asunto de los roles como herramientas para el desarrollo humano se convierte en una de las categorías importantes que él tiene y que más adelante vamos a ver cómo se despliega. Brenner, como buen ruso, pues se acordaba de las matrioshkas, las muñecas rusas que se meten una dentro de otra, y a partir de ahí él concibe su teoría ecológica de sistemas. Uno diría, en ese sistema de matrioshkas, la matrioshka más pequeñita sería esta S de sujeto, que estaría metida en un microsistema, que sería otra muñeca más grande, y a su vez esa estaría en otra, que sería el mesosistema, y esa estaría en otra, que sería el exosistema, y esa estaría otra, metida en otra, que sería el macrosistema. En el microsistema, que sería como lo más cercano a nosotros, dice, se incluyen los patrones y las actividades del entorno próximo al niño, porque insistimos, están hablando de los niños porque es ahí donde uno ve los cambios de una manera más acelerada, pero podría aplicarse a cualquiera de nosotros. Los patrones y actividades del entorno próximos a las personas, donde existen vínculos, donde hay relaciones cara a cara. En ese tiempo no se han generalizado las interacciones virtuales, pero cada vez más estamos abocados a ellas y ahí se jugaría mucho el aspecto de la significatividad de los vínculos que uno construye. Miren que en nuestro contexto contemporáneo a veces los vínculos a través de la virtualidad pueden ser tan intensos que lo llevan a uno a casarse con personas que conoce a través de estos medios o incluso que son capaces de hacer que uno decida suicidarse o hacerse cutting o que lo inician en ciertas teorías, en ciertos gustos y aficiones. Entonces, no solamente la presencialidad juega aquí como un elemento relevante, sino también cualquier vínculo que se haga significativo y que lo conecte a uno con otros y que le permita realizar actividades de algún tipo. Uno podría decir aquí, en este microsistema, está tanto los papás, las mamás de uno, o las personas que lo crían, como por ejemplo los compañeros con los que uno juega en línea, y con los que construye equipos y con los que va teniendo relaciones que son continuas en el tiempo y que van incidiendo en nosotros. El otro elemento es el mesosistema, ahí tiene que ver con las conexiones entre los distintos microsistemas y eso tiene que ver con qué tan integrada está nuestra vida o qué tan fragmentada está. A veces ocurre que la familia y la escuela están muy conectadas, hay una comunicación muy intensa entre ellas. O a veces sucede, por el contrario, que la familia plantea unas cosas, la escuela plantea otras y están en conflicto permanente. O también ocurre que en la familia ocurren unas cosas y con los amigos ocurren cosas completamente distintas y la familia no sabe nada de lo que ocurre con los amigos tampoco saben nada de lo que pasa con la familia, están completamente desconectados y eso explica ciertos fenómenos que ocurren con las personas. Se supone en la perspectiva de Offenbrenner que entre más integrados estén los sistemas, más potencialidades de desarrollo ofrecen los sistemas para las personas. Entre más desintegrados, entre más conflictivos sean, pues más difícil será para uno estructurar su personalidad. El otro elemento
que plantean esta teoría de sistemas es el exosistema, que sería un sistema en el que están los escenarios en los que uno no participa, pero son escenarios en los que ocurren cosas que que le afectan a uno de manera indirecta. Por decir algo, miren lo que nos ha pasado ahora. Por decisión del gobierno que se la transmitió a su cadena de mando, llegó hasta el rector y estamos en la situación en la que estamos. Nosotros no tenemos velas en ese entierro, nosotros no somos especialistas en epidemiología, ni en economía, ni en nada de esos asuntos. No participamos en las decisiones del presidente, quizás ni siquiera votamos por él, pero eso hace parte de ese ecosistema que modifica nuestras condiciones de existencia, sin que nosotros podamos hacer nada al respecto. Nada al respecto en términos de que, pues bueno, sí, si quieres, no se puede resistir y salir de la cuarentena y no acatar las órdenes de cuidarse, pero asumimos las consecuencias de eso. También se traduce en elementos como que esta cuarentena, al obligarnos a guardarnos, modificó las condiciones laborales de las personas y en consecuencia eso ha planteado que las relaciones que antes existían entre diferentes microsistemas se modifiquen. Por decir algo, muchas familias que antes se visitaban con frecuencia, ahora tienen que mantenerse a través de la virtualidad relacionadas. O gente que antes trabajaba en la universidad dando clase como yo, que interactuaba con sus compañeros y con ustedes en el espacio de clase, ahora no lo podemos hacer y terminamos interactuando a través de otros medios y generando otros vínculos. Y eso ocurre no porque nosotros queramos, sino porque decisiones que se toman en el ecosistema afectan toda la cadena que sigue ahí para abajo. El último sistema del que hablaba Offenbrenner, que es un macrosistema, sería como la muñeca rusa más grande que contiene a todas las demás, es el lugar como de lo ideológico, de lo político, de la cultura. Él dice es el lugar donde están los valores, las leyes, las pautas, la cultura de la sociedad en general. Todo ese tipo de formulaciones generales que hacen que, que nosotros estemos conectados sin saberlo, sin percibirlo, pero que hacen que, por ejemplo, tengamos el mismo tono de voz o que coincidencialmente se nos ocurran las mismas ideas o que creamos en las mismas cosas. Está por encima del ecosistema, está por encima, por ejemplo, de quién nos gobierna. En este caso, tenemos un gobernante que fue elegido, pero ese gobernante que eh, fue elegido en una sociedad que es desigual, en una sociedad que es aún profundamente religiosa, en una sociedad donde hay unas ideas de derecha bastante arraigadas. Entonces, esas ideas nos permean a todos y atravesan tanto el ecosistema como el mesosistema, como el microsistema, y finalmente van generando como el ecosistema en el que cualquier niño que nazca en este país va a crecer y necesariamente su vida tendrá que ver con eso. Aquí difícilmente uno podrá ser indiferente a la religión, aquí uno difícilmente podrá ser indiferente a la corrupción, a la desigualdad, porque eso va a marcar eh, desde las condiciones de embarazo de su mamá, sus condiciones de parto, sus condiciones de crianza, sus condiciones de educación, la comida que uno se come cada día, el tipo de personas con las que se puede relacionar y con quienes no, el tipo de experiencias que puede vivir, hasta el tipo de personas con las que uno establece relaciones amorosas o el tipo de trabajos que puede conseguir. Entonces, todo eso está íntimamente vinculado
Y pues cada vez que hay un acontecimiento histórico importante, pues esos microsistemas, mesosistemas, exosistema, macrosistema, que aparentemente están establecidos como una realidad eh, ineludible, son cuestionados. En las crisis, todos estos sistemas entran en tensión y se pone en cuestión la validez y la capacidad que tengan ellos para contener a la población. Por eso en los momentos de crisis, todas las contradicciones de los sistemas se ponen de relieve, como hemos ido viendo con las noticias terribles que nos pasan día a día. Eh, la más reciente es cuando se dieron cuenta del fraude con las cédulas. A partir de una cosa muy chiquitica, muy sencilla, que la gente se pone a mirar quién tiene derecho a ese bono solidario y empiezan a meter números al azar y encuentran que aparecen personas que tienen cédulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o que tienen cédulas 1, 1, 1, 1 y que eso pertenece a muchas personas. Y, y eso, acontecimientos como ese, lo que ponen en evidencia es que en el momento de crisis no se pueden guardar todas las apariencias, no se pueden guardar todas las formalidades, incluso los protocolos de seguridad se relajan y en esa medida el sistema nos muestra sus entrañas, cómo es que funciona, cómo es que opera diferentes procesos de dominación, pero también diferentes modos de construcción de consenso. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención el caso de los comparendos. No sé si ustedes se dieron cuenta de ellos, pero en el caso de esos comparendos, uno dice, parece que el negocio está en que si a uno le ponen un comparendo, uno paga una plata y alguien se encarga de pasarle ese comparendo a una identidad falsa que nunca va a pagar ese comparendo y en consecuencia pues esa plata nunca entrará en las arcas del Estado. Me diría, para que eso ocurra, pues no solamente se necesita que haya alguien que lo haga, sino alguien que solicite que se lo hagan. Y ese alguien puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? Que busca la ayuda de alguien. Y eso, pues lo que pone de manifiesto es el tipo de macrosistema en el que estamos, en el que la corrupción se convierte como en un modo de vida también. Volviendo a la propuesta de Don Brenner, cuando él propone pensarlo microsistémico, dice, hay que pensar la situación en que las personas tienen contacto directo con otros cercanos e influyentes. Uno puede estar cercano a mucha gente, pero no todo el mundo es suficientemente influyente. Por eso en el trabajo que ustedes están haciendo de diagramar los microsistemas, eh, señalen cuáles son los microsistemas que son más relevantes para ustedes. Cuando ustedes dicen familia, ¿a qué se están refiriendo? ¿Se están refiriendo a su papá, a su mamá, a su abuelita, a la tía? ¿Están hablando de los 40 hermanos que tiene? ¿O está hablando de qué personajes? Cuando uno dice familia, ¿qué le cabe en la cabeza? ¿Mm? Miren que en nuestro país, como somos tan matriarcales, a veces cuando pensamos en familia, pensamos en la familia de la que provengo, no la familia que yo construyo. Entonces, cuando yo digo familia, a veces no digo, no pienso en mi esposa y en mi hija, sino que pienso en mi mamá y mis hermanos. Entonces, ese tipo de cosas hay que ponerlas de relieve ahí. E igual, eh, así en los esquemas no estén, por ejemplo, las organizaciones a las que pertenecemos. Esos también son microsistemas. Pero son microsistemas que se hacen carne en personas concretas que tienen unos roles particulares. O cuando decimos universidad, la universidad se concreta también en compañeros específicos, en profesores específicos, en personajes administrativos o del aseo específicos, que es con los que de manera concreta construimos relaciones y que influyen en nosotros. La universidad como tal es una abstracción, y, pero como cualquier institución la hace gente particular.
Y cuando uno dice que la universidad eh, lo forma uno, pues no está hablando de la universidad en abstracto, está hablando de gente en concreto que influye en uno y que lo marca con lo que dice, con lo que hace o con lo que deja de hacer. En el caso de lo mesosistémico, hablan de las relaciones entre los microsistemas, como señalábamos, y las conexiones entre situaciones determinantes. Aquí no se trata de establecer todas las relaciones posibles entre los diferentes microsistemas en los que pertenecemos, sino cuáles son las relaciones entre microsistemas que son relevantes para nosotros. Por ejemplo, ¿hay alguna relación entre la universidad y mi familia? ¿Habrá alguna relación entre la organización a la que pertenezco y la universidad? ¿Habrá alguna relación entre el lugar de trabajo y lo que estoy estudiando? ¿O por el contrario, son cosas que se chocan entre sí? Entonces, eso es uno de los elementos que habría que analizar ahí, en el esquema que ustedes están haciendo. En el caso de lo exosistémico, dice, son los escenarios en los que la persona no participa directamente y en los cuales se toman decisiones significativas que afectan lo que ocurre en los micro y mesosistemas. De eso ya hablamos anteriormente. Y el macrosistema habla de modelos para definir y organizar la vida institucional de la sociedad dentro de la cual opera una persona. Bueno, estamos ya aquí con los entornos de desarrollo, mirando este esquema inicial de una manera más detallada. Esto que parece como un aguacate aquí nos muestra diferentes entornos de desarrollo. Entonces, tenemos al individuo, cada uno de nosotros, eh, que se relaciona en microsistemas con familia, escuela, el grupo de iguales, sin que quiera decir que en estos entornos se agota toda la existencia. Pueden haber muchos otros microsistemas y para cada uno de ustedes algunos entornos serán más importantes que otros. Entonces, habría que señalarlos. En el caso del esquema de ustedes, la idea no es que repitan un esquema como este, sino que puntualicen. Por ejemplo, cuando hablamos de familia, ¿a qué tipo de relaciones se refieren? ¿A qué tipo de familia? Cuando estamos hablando de iguales, ¿a qué grupos en particular se está refiriendo para el caso suyo? En el caso de la escuela, aquí de la universidad, ¿a qué tipo de universidad está yendo? ¿Con qué personas es que usted tiene relación en la universidad que lo hacen sentir en la universidad y que van marcando su proceso formativo como tal? O si trabaja igual. Está el mesosistema, que es las relaciones, por eso aparecen estas flechitas direccionales. Está el exosistema, eso, como bien señalamos anteriormente, esos escenarios en los que uno no participa, pero que influye en los mesosistemas y en los microsistemas en los que estamos. Por eso aparecen estas flechitas vinculantes entre mesosistema, microsistema y exosistema. Si lo ven ahí. Y aparecen amigos de familia, familia extensa, medios de comunicación, lugar de trabajo de padres, dirección de colegio. La idea es que ustedes en su esquema no repitan estos mismos nombres, sino que hablen de quiénes en particular. Cuando hablamos de vecinos, pues no son todos los vecinos del barrio, hay unos vecinos en particular que tienen incidencia en nuestro mesosistema. Cuando hablamos de amigos de la familia, esos tienen unos nombres y unos apellidos y hay unas incidencias particulares. O cuando hablamos de medios de comunicación, no son cualquier medio de comunicación. Habrá gente que está guiada por RCN y Caracol, habrá otros que no ven televisión, sino que todo lo ven a través de Internet, o gente que todavía se mueve a través de la radio. Entonces eso habría que ponerlo ahí. Los lugares de trabajo de los padres, si son formales o informales, si están aquí o en la Conchinchina, si tienen horarios regulares o irregulares. Todo eso es importante anotarlo. Los servicios sociales, si uno es beneficiario de Sisbén o si no lo es, si tiene póliza de seguro médico extra, si es becado por alguien. Todos esos elementos hacen parte de lo que puede influir en nuestros mesosistemas y los microsistemas. Por ejemplo,
No es lo mismo que uno esté en la universidad siendo becado a estar en la universidad sin tener beca. Cuando uno tiene una beca tiene un condicionante y debe estar atento de mantener unos promedios o de cumplir ciertos requisitos. Cuando uno tiene beca, tiene más libertad para moverse en la universidad. O por lo menos, cuando uno tiene beca y es la familia la que le paga a uno, entonces esa relación entre la familia y la universidad puede ser mucho más estrecha, ¿no? Diferente a cuando uno es el que se paga su carrera. Entonces ahí la relación entre la universidad y el trabajo se vuelve más estrecha, porque si uno no tiene trabajo no puede permanecer en la universidad. O en el caso anterior, si uno tiene malas relaciones con su familia, eventualmente le pueden retirar el apoyo económico y lo pueden terminar sacando a uno de la universidad. Ese tipo de cosas hay que tenerlas pendientes. En la parte del macrosistema, dice ideología amplia, leyes, costumbres culturales de la persona, subcultura o clase social. Aquí es que la sociedad colombiana logra usted percibir y siente que lo afecta, influye en usted, influye en los sistemas en los que pertenece. Y finalmente el cronosistema, que es otro sistema del que habla Bronfenbrenner, nos remite a, bueno, más adelante hablamos del, pero nos remite al tiempo. Crono es tiempo, el sistema temporal, y nos habla de las transformaciones que vamos teniendo en cada uno de estos micro, meso, exo y macrosistemas a través del tiempo. Porque si la sociedad se va transformando a partir de la participación de los individuos en lo que se va haciendo, pues necesariamente todos estos entornos se van transformando. Ya redondeando, decimos el microsistema tiene que ver mucho con el tipo de relaciones interpersonales que construimos. Y eso habría que ponerlo en evidencia en el esquema que ustedes están haciendo. Igual los roles o funciones sociales que vamos asumiendo. Bonfenbrenner supone que a mayor cantidad de roles que uno desempeña a lo largo de su vida, pues mayor desarrollo humano va a tener. Entonces, cuando uno está diciendo, estos son los microsistemas más importantes para mí, lo que están diciendo es, de alguna manera, estos son los roles o funciones sociales que yo estoy cumpliendo en este momento. Habrá gente que solamente tiene un rol o dos o tres, o por lo menos que tiene conciencia de que los tiene. Vamos a mirar, vamos a hacer un escrutinio lo más profundo posible para mirar cuáles son todos los roles o funciones sociales posibles que tenemos. ¿Por qué es importante eso? Porque esa es la base para entender de qué manera esta situación de cuarentena nos está afectando, porque afecta nuestra posibilidad de cumplir estas funciones sociales, pero también está afectando las relaciones interpersonales. Y en la medida en que las tengamos claras, podemos establecer el tipo de afectación que está teniendo. Para Brenner dice, a mayor complejidad y mayor variedad de relaciones, mayor nivel de desarrollo. En el caso del mesosistema dice, la diversidad y riqueza de los nuevos entornos son favorables para el desarrollo. A mayor grado de aprecio, comunicación, conocimiento mutuo y realización de actividades conjuntas entre las personas, mayor desarrollo. Si mis amigos del grupo de pares y de la organización son a la vez mis compañeros de universidad y a la vez son parientes, pues hay una dinámica que refuerza muchas cosas y hace que lo que produzcamos ahí se arraigue más en nosotros, a diferencia de si no hay comunicación entre ninguno de esos entornos. Entonces, dependiendo de la interrelación entre dos o más ecosistemas como hogar, escuelas, iguales, familia, trabajo, grupo social, eso dirá qué tan fuerte es la influencia de los microsistemas en nosotros, qué tanto se refuerzan para formar nuestra opinión. Por eso podemos ver cómo la gente que vive en entornos donde hay resonancia de las mismas ideas por todas partes, termina a veces siendo la gente más radical o la gente más convencida de que ciertas cosas tienen que ser de cierta manera. Mientras que las personas que tienen la posibilidad de conectarse con muchos
microsistemas y tienen la posibilidad de interactuar con gente que ve el mundo desde diferentes perspectivas, pues pueden problematizar un poco más eso y son menos dados a los dogmas de fe. En el caso del exosistema, dice lugares donde no participa de forma activa. Para analizarlos, hay que tratar de conectar los hechos que suceden en el exosistema con los que acaecen en el microsistema. Ese es el mecanismo de análisis. Y lo otro es vincular los, los hechos, se relacionan exosistemas con microsistemas, con los cambios evolutivos. Por ejemplo, eh, despidieron a mi papá cuando yo estaba en primaria. ¿Eso qué significó para mí? ¿Mm? Que despidan a mi papá de un trabajo estable que tenía, por tener algún caso. Eso probablemente para muchos implicó que si estaban en una escuela privada la pasaran a un público o que su papá tuviera que irse a buscar trabajo en otro país, entonces se perdió la relación de tener a su papá ahí cerquita, o eso pudo generar conflicto en su familia y hacer que la familia se separara. Entonces, ese tipo de cosas eh, son, el, eh, son las que habría que analizar en esta perspectiva del ecosistema, porque lo que buscarían serían los encadenamientos. Una decisión que toma alguien con el que uno no tiene nada que ver termina afectando profundamente el microsistema del que uno está, de manera indirecta, pero lo afecta. En la perspectiva del macrosistema, nos decían, el entorno global que explica la homogeneidad de correspondencia entre niveles y ambientes, están las creencias, actitudes, tradiciones, valores y leyes que son importantes para ustedes y que son las que hace que podamos compararnos entre sociedades y decir que los colombianos somos diferentes a los peruanos o que los americanos somos diferentes a los asiáticos. Cuando decimos que somos diferentes porque tenemos creencias, actitudes, tradiciones, valores y leyes diferentes y las encarnamos de manera diferente en nuestros diferentes sistemas. Eso implica que nuestras instituciones sean distintas, pero que nuestras maneras de relación cercana también sean distintas, que nuestras maneras de expresar afectos sean diferentes, entre otras. En el caso del cronosistema, decíamos, es el sistema que abarca la dimensión del tiempo en lo que se refiere a los entornos de un niño. Los elementos dentro de este sistema pueden ser externos, tales como el momento de la muerte de un padre, o internos como los cambios fisiológicos. Para muchos, por ejemplo, la adolescencia, cuando le salen todos los barros en la cara, es una cosa desastrosa y marca su ruta, así como si es una niña flacuchenta que de repente se vuelve una mujer voluptuosa, eso también incide en lo que atrae sobre sí una sociedad como la nuestra y las posibilidades y dificultades que tiene. O si uno tiene un accidente en algún momento de la vida, pero también incide. En este caso, el accidente general que todos estamos viviendo es esta pandemia y eso pues necesariamente va a afectar, va a afectarnos a todos de manera diferencial, dependiendo del momento de la vida en el que estemos. Para algunos esto será trágico. Para los primíparos que están entrando a la universidad es una cosa frustrante, porque ellos venían con todas las expectativas de vivir la universidad y se encuentran con esto y dicen, ¿esto qué es? Diferente a los que ya están cancheros en la universidad y saben que si uno entra a una universidad y en particular a una universidad pública debe estar sujeto a todas las contingencias habidas y por haber propias de un país como el nuestro. Bueno, seguimos. Ya para terminar, cuando dice Von Brenner, si uno quiere estudiar los entornos en los que se desarrolla una persona, habría que pensar en dos criterios, ¿no? Un criterio de validez psicológica y otro de validez del desarrollo. Lo primero es que cuando uno diga que va a estudiar algo, debe, pues efectivamente, estudiar eso que quiere estudiar y no otra cosa. Que usted diga, por ejemplo, quiere estudiar el microsistema escolar de alguien y termine estudiando el microsistema familiar.
o que diga voy a tratar de entender las relaciones mesosistémicas entre el sistema escuela-familia y termines estudiando el macrosistema ideológico de la sociedad. Entonces ya deje de ver las escuelas concretas, las familias concretas y empiece a hablar de ideales de escuela y de familia. Ahí no tendría validez ecológica esa discusión. Por eso, cuando se habla de validez ecológica es que nosotros podamos ubicar dónde estamos haciendo nuestra discusión. Estamos haciéndola en términos individuales, en términos de un microsistema familiar, o estamos hablando de las interacciones entre microsistemas o de las incidencias de el exosistema en los mesosistemas. ¿Desde qué lugar estamos haciendo nuestras discusiones? Esto es muy importante para que podamos darle validez a nuestras conclusiones. Bueno, lo otro que señala es que para validar los desarrollos que se generan en poblaciones, hay que mirar eso a través del tiempo y el espacio. Eso implica que si uno quiere hacer evaluaciones de impacto de proyectos de desarrollo, de intervenciones, pues hay que mirar con el tiempo. Si uno quisiera mirar qué tanto logró la universidad desarrollar su pensamiento, pues habría que esperar a que usted salga, incluso a que usted se desempeñe como profesional, y ahí uno verá el impacto de ese desarrollo. En educación es donde más lentamente uno ve los impactos de desarrollo. Los expertos dicen que en promedio cualquier modificación en la educación se gasta por lo menos 10 años para uno saber si sirvió o no. Entonces, imagínense lo complicado que es mover un sistema educativo. Cualquier innovación que hagamos hoy, sabremos las consecuencias de ella en 10 años. Entonces, en 10 años sabremos si esa innovación fue positiva o fue negativa. Pero ya en 10 años muchas cosas habrán pasado. Por eso es importante estar eh, analizando las cosas de la manera más cercana a la realidad posible y no dejarnos llevar solo por discursos que a veces podrían ser muy interesantes, pero quizás no tengan que ver nada con nuestro contexto, con nuestro tiempo o con nuestra situación coyuntural. Dejamos ahí, espero que estas observaciones sean útiles para el trabajo que están haciendo y que les permita entender un poco mejor esta teoría ecológica de sistemas. En un próximo video estaremos hablando de la teoría de Vygotsky de la zona de desarrollo proximal y vamos a asociarla con la actividad 4 para mirar cómo esta situación está afectando también nuestros procesos de aprendizaje. Que tengan un buen resto de día, noche, mañana o el momento en el que ustedes sacaron tiempo para escucharme. Quedo pendiente de sus observaciones, comentarios, anótelos donde sean pertinentes, hágamelos llegar para que ese vínculo no se nos pierda. Un abrazo.